la bienvenida a un gran periodista, a un periodista que no se queda callado y que ejerce con mucha fuerza precisamente esa ideología que nos caracteriza como seres humanos, porque, híjole, es muy interesante que continúe el discurso ese de que el periodista solamente está para informar, ¿no? Y yo insisto con eso, bueno, pues entonces denle chance nada más a Google, a un robot que lo sustituya con sus algoritmos para que nada más dé la información, pero déjeme saludar con muchísimo gusto al queridísimo compañero periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo. Querido Jorge, muy bienvenido a este espacio. Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues yo muy honrado de estar aquí contigo y con todo el público de Sin Censura. Aquí estamos también muy honrados nosotros y pues déjame que vayamos con la primera de los cuestionamientos. Hoy el presidente López Obrador hizo planteamientos muy fuertes precisamente sobre el sexenio pasado, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy dan a conocer cómo es que está actuando este plan contra la inflación al pues intentar estabilizar precios en la canasta básica, obviamente los precios en los energéticos. Al hablar de estas medidas contra la inflación, dice el presidente que se garantiza que haya control en el aumento de los precios, que afortunadamente se tomaron las decisiones a tiempo y al hablar de esto, el presidente pide que no olvidemos que apenas en el gobierno pasado, el gobierno de Peña Nieto, había una serie de gasolinazos, no sé si te acuerdas tú o el público consentidor, pero hubo hasta disturbios con muertos y heridos, y que hubo un secretario de Hacienda, no dice cuál, pero se refiere a Luis Videgaray, que llegó a decir que no se preocupara la gente, que no había efectos negativos para la economía, porque no todos tenían automóviles. Dijo que aunque parezca increíble, se gobernaba con esa concepción. Yo lo que te planteo a ti, querido Jorge, es que se busca que se regrese a esa concepción terrible a ese pensamiento absurdo no me gusta mucho utilizar el hubiera, pues es el nuevo presente de un pasado que ya no es, pero yo creo que si tuviéramos en estos momentos a otro presidente, dígase José Antonio Meade o Ricardo Anaya, creo que a México se lo estaría llevando la tristeza. Sí, sin duda, me parece que creo que nos sacamos un poco la lotería, ¿no? Al tener a esta administración, precisamente a esta administración, en dos momentos muy complicados a nivel nacional, pero especialmente a nivel internacional, que fue pues los efectos de la pandemia en todos los sentidos, ¿no? Los efectos tanto médicos, tanto en cuestiones de salud, así como los efectos económicos. Desde que fue este gran golpe que significó para la economía, porque en realidad fue un parón de la economía con la pandemia, donde los precios incluso del petróleo quedaron prácticamente destrozados, ¿no? Valía menos de $1 un barril de petróleo. Y si tú recuerdas, pues al principio y durante todo el proceso de la pandemia 2020-2021, la oposición decía que se le diera recursos a los grandes empresarios, que si no todo iba a estar muy mal, que Andrés Manuel López Obrador estaba llevando muy mal la economía. Hubo muchas críticas y la política se mantuvo, a pesar de esta presión, la política del presidente se mantuvo en un sentido de no detener las obras que producen trabajo, las obras, el aeropuerto en ese entonces, el AIFA y también la refinería y el Tren Maya, y seguir apoyando a la población. Esta política que fue muy criticada, que después el mismo Fondo Monetario Internacional la reconoció y el mismo Banco Mundial, pero que en su momento fue muy criticada, pues nos salvó de lo que hubiera sido una catástrofe, no solamente en el sentido de la pandemia que fue mundial, sino en el sentido económico. Si nosotros hacemos el comparativo con cómo enfrentó Felipe Calderón la pandemia de influenza, pues tenemos que ahí hubo un montón de corrupción, que ahí se aprovecharon muchísimo para obtener recursos, ahora sí que para robar, y en este caso, pues hubo un manejo de la economía muchísimo más serio, muchísimo más, digamos, sin corrupción, y esto permitió que continuara esta política, este manejo de la economía,
para que hoy veamos pues los resultados, que es que tenemos una menor inflación que muchísimos países de Europa y que Estados Unidos, que tenemos a una moneda con una estabilidad a prueba prácticamente de todo, que los precios de las gasolinas no han aumentado como se aumentaron con Enrique Peña Nieto en los gasolinazos, y que a pesar de todo lo que implica el parón de la economía y todos los efectos negativos que tuvo la pandemia de COVID en el mundo, pues se logró concluir un aeropuerto, se logró concluir y se está en pruebas de una refinería y se está construyendo un Tren Maya, es decir, obras que impactan, que benefician a amplios sectores sociales, que producen, que tienen un sistema, ¿no? de generación que generan trabajo y que generan recursos. Entonces, me parece que esta parte es muy importante resaltarla, porque si hubiera sido el PRI o si hubiera sido el PAN, seguramente nos hubieran endeudado, cosa que no sucedió, seguramente ese dinero lo hubieran dilapidado y seguramente ahorita tendríamos una gran crisis. Y lo que tenemos, pues, es una estabilidad. Por supuesto que hay efectos, ¿no? O sea, eso es imposible de evitar, pues los efectos nocivos de la pandemia, de todo el parón y después de la guerra entre Rusia y Ucrania son muy evidentes en todo el mundo, pero esto se han logrado aminorar en el país. Y es muy interesante porque durante muchísimos años, una de las críticas hacia Andrés Manuel López Obrador, desde el 2004, 5, 6, 7 hasta el 2018, 2019, era que Andrés Manuel López Obrador iba a manejar la economía de una forma desastrosa, que no queríamos regresar a esos gobiernos donde había devaluaciones y donde la inflación era terrible. Repetían y repetían y repetían ese discurso, y lo que tenemos es un gobierno responsable, un gobierno que ha logrado enfrentar de una forma adecuada una de las peores crisis que ha vivido la humanidad en los últimos años, y que los resultados ahí están. Tan es así que hasta el mismo, como decía, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco de México, el Banco Mundial, ven el caso de la economía mexicana y no tienen nada más que reconocer el buen manejo que ha habido, a pesar de las críticas de la oposición, a pesar de las críticas de esos mismos organismos internacionales, pues han tenido que reconocer que la economía mexicana es estable y que a pesar de todo lo nocivo que fue la pandemia y que ha sido también la guerra entre Ucrania y Rusia, pues la economía está en una fase de estabilidad y de franca recuperación. Si nosotros vemos los índices de los empleos, pues cada vez están creciendo más, y bueno, pues ahora sí que hay que retomar ese ritmo que se perdió con la pandemia de COVID en principios del 2020. Y me parece, querido Jorge, que la gente por eso reacciona de esa forma. La gente tiene esta aprobación sin precedentes con un presidente como lo hace ahora, ¿no? Por eso sigue el presidente López Obrador siendo el segundo líder que es más reconocido a nivel mundial según Morning Consult. Vamos, esto está siendo reconocido por la gente a pesar de los pesares, a pesar de los intentos de los medios de comunicación, voceros de la ultraderecha mexicana, y por eso le pido a don David que nos grabe. Te quiero mostrar un extracto de la conferencia de prensa mañanera en la que el presidente López Obrador habla de esos espectáculos de antes, eso que hablábamos tú y yo, de antes, en los que pues se buscaba plantear que había un combate absoluto contra el crimen organizado y traían a todos los medios de comunicación, ponían un escritorio en un hangar, salían policías enmascarados y llevaban allá al maloso detenido, esposado y etcétera. Y lo que me llama más la atención es que dice el presidente que con esto proceso, por ejemplo, se vendía como pan caliente. Esto fue lo que dijo el presidente esta mañana. Pero al mismo tiempo planteamos que no queríamos actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo. Y eso lo aprovechaban los políticos corruptos para dar la nota.
ya cayó la quina. Imagínense cómo se vendió el proceso, como pan caliente. Bueno, pues ahí lo tienes tú, querido Jorge, y le pido a don David que nos grabe para pedir tu comentario respecto a eso, porque no solo en eso se quedó el presidente López Obrador, insistió en que se están atendiendo las causas y dijo claro que eso, pues a un facho que todo lo quiere resolver con el uso de la fuerza, le parece inaceptable e inadecuado. Habló de cómo atienden en su gobierno las causas y yo insisto, me parece que esto es lo que la gente está considerando a la hora en la que participa, por ejemplo, en una elección interna de Morena y que se suman los 2,5 millones. Es lo que la gente está considerando a la hora que le marcan por teléfono y dice, ¿usted está a favor o en contra de este gobierno? ¿Apoya o no al presidente López Obrador? Y vamos, en esta intentona absoluta de los medios de comunicación tradicionales de cuestionar a cualquiera que esté a favor del presidente López Obrador y a cualquiera de esos, que es la mayoría de los mexicanos, llamarles paleros, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, Toño, fíjate que es muy, muy interesante porque si te fijas, ha habido una campaña terrible desde la oposición en contra de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador sobre la cuestión de cómo terminar con la violencia. Pero yo creo que esto hay que contextualizarlo porque sí es muy importante y es muy ruin lo que hacen los opositores y sus voceros en los medios de comunicación. El hecho de que Felipe Calderón en el 2006 haya emprendido una guerra, ¿no? Una supuesta guerra contra el narcotráfico, porque quedó demostrado que en realidad pues lo que hacía era otorgarle la Secretaría de Seguridad a un cártel. Los efectos de esta guerra y de estos combates pues fueron realmente muy nocivos para el país y sus consecuencias pues verdaderamente terribles. ¿Por qué? Porque se averió muchísimo el tejido social, hubo costumbres, hubo imágenes, naturalizamos incluso, los medios de comunicación naturalizaron la violencia existente en el país, ¿no? Las noticias de descabezados, las noticias de esta violencia cotidiana, y eso tiene efectos muy duraderos. Entonces, fue todo el sexenio de Felipe Calderón y después también todo el sexenio de Enrique Peña Nieto con esta misma estrategia. Y por supuesto que cuando llega Andrés Manuel, hay un cambio en la estrategia que se resumió muy bien en eso de abrazos, no balazos, que ha sido también burla de parte de la oposición, pero son procesos muy complicados de terminar de un tajo. ¿Por qué? Porque hay dinámicas ya establecidas, porque muchísimos de los cárteles tomaron el poder en muchísimas zonas, en muchísimos territorios, porque la corrupción también existía y porque había un proceso también de una desigualdad terrible que permitía que amplios sectores, especialmente jóvenes, fueran y se ingresaran al crimen organizado. Entonces, la estrategia de Andrés Manuel, que es una estrategia que va a lo profundo, que es tratar de eliminar esa pobreza, tratar de que exista trabajo para estos jóvenes que antes eran minusvalorados, que antes eran echados así como ninis, ¿no? Que se les decía, pues no sirven para nada. Robarle a esos jóvenes, a la delincuencia organizada, que de ahí se nutre muchísimo, y también no dejar pues, de establecer un sistema de seguridad muchísimo menos corrupto que está enfocado en lo que es ahora la Guardia Nacional. Por supuesto que esto, que es una estrategia muchísimo más profunda, tarda tiempo en dar resultados porque el daño que se le hizo al país es un daño muy profundo. Entonces, si uno ve las cifras de cómo, porque se pueden medir en muchos aspectos, pero uno de los más visibles es el número de homicidios. Si uno ve cómo sube muchísimo la cifra de homicidios con Felipe Calderón, más del 300, 400%, después baja un poquito, después vuelve a subir con Enrique Peña Nieto, y con Andrés Manuel López Obrador se detienen, es decir, se detiene el alza, pero se mantiene el número de homicidios y en este año, en el anterior, empieza a haber una disminución en el número de homicidios. Eso es un verdadero logro donde nos está diciendo que hay efectos positivos de la estrategia de Andrés Manuel en contra de la violencia,
y en contra de este sistema que permitió esta violencia y que por ahí es. Pero la oposición lo que ha buscado realizar pues es una crítica de que no da resultados, de que ha sido un fracaso esta estrategia, de que sigue habiendo homicidios, cuando pues claro, es muy complicado, ¿no? Si tenemos una varita mágica y ya no hay homicidios, pues eso sería lo ideal, pero eso es imposible. Y quiere regresar, ¿no?, a esta dinámica que vimos que no funcionaba, porque durante el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo bombas mediáticas de descabezar, ¿no?, a los cárteles de la droga, y entonces decían, no, ya tenemos a este delincuente súper famoso, ya encarcelamos al Chapo Guzmán, ya fuimos por no sé cuántas personas, y entonces se desplegaba un esquema mediático de bombo y platillo, pero lo que teníamos era que el número de homicidios seguía y seguía y seguía y seguía creciendo. Entonces, es mejor tener una estrategia que no sea estas bombas mediáticas, pero que vaya a lo profundo de la estrategia para terminar con la violencia. Por supuesto que esto enoja muchísimo a los conservadores, que lo que querían, ¿no?, o lo que pretendían durante muchísimo tiempo, pues fue estas cuestiones mediáticas para justificar su incapacidad para terminar con la violencia. Queda muy claro, durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no hubo coordinación entre los mandos y el Poder Ejecutivo. Tan es así que Felipe Calderón no se dio cuenta que durante 6 años tuvo de secretario de Seguridad a un narco. O sea, ahora Andrés Manuel todos los días a las 6 de la mañana tiene una sesión, una reunión con los encargados, los altos mandos encargados de la seguridad, con secretarios, con secretario de la Marina, con secretario de la Defensa Nacional, y por supuesto que está informado y por supuesto que sabe dónde están los problemas, porque hay otra cosa, los homicidios y los problemas en el país están focalizados. Si nosotros vemos el número de homicidios que hay por estado, pues tendremos que hay estados muy conflictivos, y el estado más conflictivo durante el último año ha sido Guanajuato y es Jalisco, y son otros estados, y hay otros estados donde no tienen esa problemática, y eso es importante, y eso lo sabe el presidente, y eso lo sabe su equipo de seguridad, el gabinete de seguridad, y se está luchando, pero se está luchando por varias vías, y no solamente por esta cuestión de hacer mediático un combate a la delincuencia, cuando en realidad pues era hipócrita y era cínico, porque por otro lado se estaba beneficiando a un cártel en el caso de Felipe Calderón, y pues en el caso de Enrique Peña Nieto pues era completamente un caos de corrupción y un caos de incapacidad y de ineficacia para combatir al crimen organizado. Entonces, pues lo que tenemos es una estrategia distinta que comienza a dar resultados. Por eso cuando le preguntan a Andrés Manuel, ¿y por qué le dicen va a cambiar la estrategia de seguridad que ha sido un fracaso? Pues él dice, es que no ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque los problemas que dejaron en materia de seguridad y en cuestiones de violencia son tan profundos que no se pueden solucionar en unos cuantos años, sino que tienen que ir poco a poco, digamos, atacándose. Y me parece que esta visión que se tiene de atacar las causas es la visión correcta, porque si tenemos un país muchísimo más injusto, con muchísimo más pobreza, pues tendremos esa posibilidad de que muchas personas se dediquen al crimen organizado y a las conductas antisociales, ¿no? Entonces, sí es muy cínico, porque de repente pues ves a la gente decir, no, la estrategia no da resultados y se burlan de abrazos, no balazos, pero en realidad lo que estamos viendo, si lo analizamos en un contexto mucho más amplio, pues es que sí ha dado resultados y que creo que estamos por el camino correcto. Pues exactamente, y fíjate que yo tengo la firme idea de que Genaro García Luna y esta estrategia de hacerlo todo espectáculo se basó mucho en la estrategia del infame J. Edgar Hoover acá en los Estados Unidos en la década de los 50, una estrategia de persecución y de hacerlo todo también espectáculo, pero que al menos aquí sí tenía garantizada las instituciones, ¿no? Que al menos pues sí tenían instituciones que eran muy cuestionables, pero no tenían algún tipo de vínculo con el crimen. Ahora imagínate, tiene un García Luna y a un
Felipe Calderón, que han sido acusados una y otra vez de sus vínculos con la delincuencia. Híjole, bueno, pues ahí sí estuvo medio difícil. Querido Jorge Gómez Naredo, por favor, compártenos tus redes sociales. Una vez más, un gran análisis, una gran intervención aquí en Sin Censura, la cual te agradecemos. Por favor, compártenos tus redes para que la gente se ponga en contacto contigo. Sí, bueno, colaboro en la revista Polemón, que es polemón.mx. Estamos ya prontos a sacar el nuevo número del periódico Regeneración. Espero ya en esta semana ya que se vaya a impresión. Y bueno, pues yo en redes sociales estoy en Twitter como JG Naredo, ahí me encuentran, y en Facebook como Jorge Gómez Naredo. Muchísimas gracias al periodista independiente, coordinador de Regeneración. Darle la bienvenida a nuestro queridísimo compañero, escritor y periodista Ricardo Sevilla. Ricardo, bienvenido a Sin Censura. Querido Toño, público memorioso, qué gusto, Toño, como siempre, compartir micrófonos contigo. Y déjame conversar hoy sobre López Obrador y la enorme misión pedagógica que desde mi punto de vista se ha impuesto y de la que poco se ha hablado. Y es que si recordamos, Toño, que la pedagogía es una ciencia social que se enfoca en la investigación y en la reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, y no solo en la infancia como se ha creído, realmente estamos viviendo, como dijo López Obrador esta mañana, tiempos pedagógicos. Que no se nos olvide, público memorioso, que la pedagogía se nutre de conocimientos variados y multidisciplinarios que provienen de aquí y de allá, de la sociología, de la historia, de la antropología, de la filosofía, de la psicología y desde luego de la política. Y eso es justo lo que tenemos hoy y desde hace ya 4 años con López Obrador, un presidente que, si me apuras, diría yo o describiría como un pedagogo, un presidente educador, y que no nos sorprenda esto que digo, Toño, porque hay pruebas contundentes de que el presidente se ha comportado como todo un pedagogo. Todas las mañanas López Obrador, además de informarle al pueblo sobre los trabajos que realiza su gobierno, además de darle acompañamiento a los casos que lleva, imparte clases de sociología, de periodismo, de literatura, de historia y sobre todo, insisto, de política. De hecho, si hubiera que colocar al presidente mexicano en una tradición sociológica, yo me atrevería a inscribirlo, Toño, en la pedagogía crítica, que como muchos saben, es una corriente pedagógica que engloba a la filosofía de la educación e invita sobre todo a impulsar los movimientos sociales, a hacer conciencia social. Y es que, fíjate, Toño, qué interesante, la pedagogía crítica, al contrario de la llamada educación bancaria, que es lo que practican sangrienta y tosudamente los neoliberales, rebate la idea, aquella idea de que el conocimiento es la política neutral, y argumenta todo lo contrario, que la enseñanza es sobre todo e inherentemente un acto político. Y vaya que sí lo es, vaya que la política y la educación, desde mi punto de vista, están íntimamente ligadas. De ahí que personajes como Enrique Krause o Héctor Aguilar Camín, estos longevos caudillos culturales que el presidente López Obrador no se ha cansado de denunciar en las mañaneras, tengan secuestrados los canales donde se imparte la educación. Y no me refiero a la Secretaría de Educación Pública, aunque en su momento la tuvieron secuestrada. No, me refiero a donde también se imparte educación, Toño, tú lo sabes muy bien, en las revistas, en los periódicos, en los espacios informativos, en las cadenas de radio y de televisión comerciales, corporativas. Esta gente ha representado, sin embargo, el hipócrita papel de intelectuales que afirman por aquí y por allá que la educación debe ser neutral, pero eso solo es una farsa, una mascarada, Toño, porque yo pregunto, ¿qué acontecimiento cotidiano, por irrelevante que aparentemente sea, deja de ser político? ¿Qué agente educativo y social no es tocado y afectado por la política? Y te apuro la respuesta, mi respuesta, si se quiere, ninguno.
Y es que no hay argumentos mínimamente sólidos, Toño, que puedan sostener hoy el mito, esa falacia de la neutralidad, aunque curiosamente, desde luego, quienes más alardean de esta neutralidad suelen ser, ya lo hemos visto, personajes que defienden intereses económicos, intereses políticos, intereses de grupo, poderosos, perversos y muchas veces inconfesables. Ahora bien, aquí es importantísimo, Toño, mencionar el enorme papel que han jugado los claustros universitarios, y es que las universidades son las instituciones políticas de la sociedad por excelencia. Los neoliberales, con esa mezcla de conservadurismo y progresismo de opereta, han querido engañar al pueblo diciéndole que en las universidades el cuerpo docente imparte conocimientos neutrales para que el alumnado se haga su propia idea. Sí, cómo no, por supuesto que no. Y esto es una tontería que debemos rebatir con vigor, acaso con saña. Y es que seamos enfáticos, Toño, en las escuelas y universidades se expresan y actúan grupos sociales con visiones, con ideologías y con proyectos de país muy claros. ¿O a poco sí nos creemos el cuento de que el Colegio de México, por ejemplo, que surgió con la ideología tatuada de la Casa de España en México, imparte cursos neutralísimos y no defiende ningún interés de grupo? Por favor, sus ideólogos eran españoles y fue fundado precisamente por el gobierno del militar Manuel Ávila Camacho. ¿O a poco sí nos creemos que la Universidad Iberoamericana, la Ibero, que es una universidad privada confiada a la Compañía de Jesús, realmente está encargada de difundir un conocimiento libre y neutral para que se logre, como cacarean, una sociedad más libre, productiva, justa y solidaria? No, para nada, eso es un cuento chino. Yo di clases ahí, la neutralidad de esta y otras universidades privadas es un cuento chino, no hay neutralidad. Las escuelas privadas, Toño, tú lo sabes muy bien, son organizaciones dedicadas a la generación, pero también a la transmisión del conocimiento, y es un conocimiento específico y con claros tintes ideológicos. En la UNAM, por ejemplo, donde tu servidor estudió, hubo un tiempo en que la educación recibida en esa universidad era estigmatizada, rechazada y condenada como una patología indeseable. De hecho, los egresados y egresadas nos topábamos, y todavía se topan los egresados y egresadas, con un muro de intolerancia cuando salen a tratar de adscribirse al mundo laboral. Tú lo recordarás, querido Toño, y con nosotros mucha gente. Había anuncios de trabajo que decían: no egresados de la UNAM, no egresados de la UAM, no egresados incluso del Instituto Politécnico Nacional. Decían, para beneficiar a las clases dominantes. A mí me acuerdo de eso, me da mucho coraje. Sobre la educación superior se absténganse, durante décadas al paradigma político del apoliticismo, pero era una patraña para contener a los jóvenes y a los movimientos sociales, una fábula ramplona que estuvo creada para favorecer a los empresarios y a sus compañías. Hoy mismo basta revisar los códigos de conducta de la mayoría de las empresas para que nos demos cuenta de todas las amenazas veladas que contienen. El trabajador no podrá realizar actos políticos ni de propaganda en la empresa, nos dicen. Los empleados no podrán congregarse en uniones sindicales, amenazan. Y si lo hacen, corren el riesgo de perder sus empleos. No es gratuito, Toño, que los movimientos estudiantiles de los años 60 y 70 hayan centrado su lucha precisamente en que se reconociera la politicidad de las universidades y que se legitimaran los estudios y análisis desde perspectivas políticas. ¿Por qué carajo, Toño, conocemos la obra chafa de Enrique Krause, de Héctor Aguilar Camín, de Soledad Loaesa, de Jan Mayer, como supuestos historiadores? Pero ¿por qué no conocemos la obra potente, vigorosa de Berta Ulloa, de Josefina Zoraida Vázquez, de Luis González y González? La respuesta es sencilla y brutal. Porque los grupos neoliberales, Toño, que han actuado metódica y genealógicamente, se han pasado la estafeta durante décadas para construir su propia narrativa e impulsar
a sus propios historiadores, entre comillas. Por eso han expulsado sistemáticamente de los libros de texto las visiones contrarias a su pensamiento. De ahí la enorme importancia, y lo hemos hablado aquí en Sin Censura, del trabajo que está encabezando a gritos y sombrerazos, si se quiere, Marx Arriaga, el actual director de materiales educativos de la SEP, quien se está encargando de alguna u otra manera de resarcir ese daño que durante decenios le ha infligido los grupos Nexos y Letras Libres a nuestra nación. De ahí, desde luego, la enorme importancia, insisto, del presidente educador López Obrador, que todos los días, sin prisas pero sin pausa, no cesa en su afán pedagógico, un presidente que con una enorme formación intelectual, le encabrone a quien le encabrone, se pasea cómodamente de la obra de Lev Tolstoy a Stephen Zweig, de Ignacio Ramírez a Ricardo Flores Magón y de Ignacio Manuel Altamirano a Justo Sierra. Hasta los chingados neoliberales de Letras Libres han sido leídos por el propio presidente. Ha hablado de Julián Herbert y de otros personajes, y justo por eso, Toño, estamos viviendo, como diría Stephen Zweig, y como tanto insiste el presidente, momentos estelares, de hecho, momentos estelares de la humanidad. Es definitiva, y te decía que yo me acuerdo de esos mensajes que ponían en las bolsas de trabajo, que decían, UNAM, absténganse, eso, cómo daba coraje, querido Ricardo. Así son, pero bueno, pues ni hablar con este tipo de situaciones. Te pido, por favor, querido Ricardo, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas escribiendo? ¿Cuál es la próxima investigación? Ya mañana es miércoles de investigación especial aquí en Sin Censura. Así es, querido Toño, como siempre un placer saludarte y compartir micrófonos contigo. Sí, estamos en la preparación ya desde hace una semana de esta nueva investigación. Mañana la damos a conocer aquí en La Familia Sin Censura. Mientras tanto, síganos aquí, desde luego, en Sin Censura, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, entre 11 y 12, dependiendo de la información. Síganme, por favor, en los datos duros MX, este informativo que tenemos de lunes a viernes, en punto de las 8:30, y síganme, por favor, también en mis redes sociales, @Sevilla Crítico en Twitter, Ricardo Sevilla, así nada más en Facebook, en el diario Basta, donde estamos escribiendo todos los días una columna y también reportajes. Estamos que no paramos. Íbamos a arrancar un programa informativo en Basta el día de ayer, pero nos dio COVID, entonces lo vamos a inaugurar en un par de días más, pero estamos trabajando también a todo vapor, porque son tiempos de definiciones, querido Toño, y hay que impulsar la transformación desde nuestras trincheras, que son el periodismo independiente. Te mando un fuerte abrazo a la audiencia, al público memorioso y a toda la gente en producción. Un abrazo, querido Ricardo Sevilla, escritor, gran periodista aquí en Sin Censura, y bueno, también uno de esos verdaderos valores en el periodismo que constantemente nos revelan situaciones con todos los datos, con todo el rigor. Muchas gracias a Ricardo Sevilla. Y le pido... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.